que todos los domingos tenemos lo mismo, ¿verdad? Así que la iglesia, escuchen bien, tenemos que comprar uno nuevo, ¿verdad? Vamos a esperar ese milagro de Dios. Que el Señor haga su obra. Qué hermoso las canciones, ¿verdad? El Señor es bueno, el Señor Él ayuda en momentos difíciles. Y le doy gracias a Dios por el ministerio de adoración. Están en una etapa de transición, pero el Señor está ahí obrando. Y lo que el Señor levanta, no hay nada que lo pueda parar. Amén. Y confiado estamos que el ministerio viene y viene fuerte. Con el poder de Dios. Así que mis hermanos, gracias por todo ese sacrificio que hacen, porque para poder alabar al Señor de esta manera, ellos tienen que practicar y tienen que usar de su tiempo, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque aquí en la IBE estamos entendiendo lo que estamos estudiando, estamos aplicando lo que escuchamos, no del pastor, sino de la palabra de Dios, ¿verdad? Le damos gracias a Él por los dones, por los talentos que nos da, las habilidades, y en agradecimiento a Él los ponemos en práctica. Amén. Gracias a Dios. Gracias por cada uno de ustedes también, porque ¿sabes qué? Tu presencia aquí no es un accidente. Tu presencia aquí es porque el Señor ha puesto ese deseo. Él ha estado trabajando detrás de las cortinas, como se dice, y el producto es que tú estás aquí. Y le damos gracias a Dios porque Él tiene un mensaje. Él tiene palabra para su iglesia, para cada uno de nosotros esta tarde. Y no solamente para la iglesia, sino también el pastor está incluido ahí, por si acaso. ¿Ok? Y vamos a continuar con el libro de Corintios. Vamos a continuar con el libro de los Corintios. Ya Liliana me está diciendo, sujeta aquí esto y se va a mejorar. Así que el conocimiento envanece, pero el amor. Y hemos venido diciendo que no estamos haciendo una competición o poniendo en contraposición estas dos verdades. No estamos haciendo eso. Porque la palabra de Dios nos anima y nos manda aún que tú y yo tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que queremos decir aquí es que tenemos que usar el conocimiento, pero usarlo en amor, edificando y no destruyendo al hermano, llevando el evangelio de Dios a las personas que necesitan escuchar esa verdad, en amor, no en hostilidad. Amén. Y esta tarde vamos a enfocarnos a los versículos 6 y 8 en el capítulo 4. Ya estamos en el capítulo 4 de Primera de Corintios. Y el mensaje de esta tarde lo hemos titulado Tenemos que cuidarnos del orgullo. Cuidadito con el orgullo. Un llamado a la humildad. ¿Sabías tú que el orgullo es la naturaleza del enemigo? Pero por otro lado, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza espiritual, es la humildad. ¿Verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos decía nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, buenas tardes, y vamos a reflexionar en estos versículos 6 al 8, donde el apóstol Pablo, él nos va a hablar de un tema muy, pero muy importante que ya hemos mencionado, y este tema es tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia aquí en Corinto. Y ese tema, mi hermano, es el peligro del orgullo y el llamado a la humildad. El orgullo lo vemos, mi hermano, en todo lugar, ¿verdad? Lo vemos en el trabajo, lo vemos en las escuelas, los vemos
En la política, aún en nuestros hogares, podemos ver orgullo, podemos ver el orgullo ahí en el gimnasio, en el lugar donde vamos a comprar, y trágicamente incluso en nuestras iglesias. Escuchen, en nuestras iglesias. El apóstol Pablo encontró este problema en la iglesia de Corinto. Mi hermano, el orgullo es un pecado muy sutil, y que puede infiltrar en nuestras vidas de muchas maneras. A través de nuestros logros, por ejemplo, del trabajo que tenemos, a través de nuestras posesiones, la casa, el auto, e incluso en nuestras familias, creemos que tenemos la mejor familia, pero también puede manifestarse en nuestro conocimiento espiritual. Muchas veces decimos, yo conozco más del Evangelio, de la Biblia, que el hermano aquel. Recuerdo que un hermano, conversando con él, me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo no necesito escuchar más la palabra de Dios. Dice, yo la conozco desde la primera página hasta la última página. El orgullo aún en esa evaluación que nosotros podemos hacer de nosotros mismos en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo nos hace recordar de que todo lo que tenemos, todas las habilidades, todos esos dones espirituales, todo lo que poseemos es un regalo de nuestro Dios, ¿verdad? Y por lo tanto el orgullo no tiene lugar, mi hermano, en la vida de un hijo de Dios, en la vida de una persona que ha recibido el Espíritu Santo. Amén. Así que al reflexionar, mi hermano, al estudiar estos versículos esta tarde, es el deseo de mi corazón que tú y yo podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que podamos tener un corazón sensible y que podamos examinarnos y que podamos ver si es que el orgullo ahí está echando algunas raíces en diferentes áreas de nuestras vidas y que podamos rendir esas áreas y que podamos vivir una vida que agrade a nuestro Dios, una vida de humildad. Amén. El apóstol nos dice así en los versículos 6 al 8. Pero esto, hermanos, lo he presentado, dice, como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Un poquito difícil de entender debido a la versión que hemos escogido, pero vamos a explicar lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí en estos versículos. Y aquí podemos, hermanos, ver 4 verdades. Y la primera verdad que el apóstol nos habla es del ejemplo que él pone de sí mismo, de su persona y del apóstol Apolos. Mira lo que dice el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Si ustedes recordarán los últimos mensajes que estábamos hablando, el apóstol está hablando bajo un contexto de que en la iglesia de Corinto había ciertas divisiones, hermanos que preferían a ciertas personas, a ciertos apóstoles. Y mi hermano, el apóstol Pablo aquí usa su persona y Apolos como ejemplo para enseñarnos una lección. Y yo creo que esta es una lección muy importante, una lección vital.
Y la frase "no vayan más allá de lo que está escrito" se refiere a las Escrituras, a la palabra de Dios como la máxima autoridad, ¿verdad? No son las personas, no son los líderes, no son los pensamientos de hombres, filosofías de hombres, la autoridad de un cristiano. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Mis hermanos los corintios, estos hermanos estaban elevando a los líderes y a opiniones humanas por encima de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y de esta manera ellos estaban creando cierta jerarquía entre estos líderes basado en las diferentes cualidades y características y quizás de dones espirituales de estas personas, de estos líderes. Y como ya hemos venido hablando, esta actitud condujo a la división y al orgullo. Aquí el apóstol Pablo les dice a estos hermanos que los líderes son simplemente siervos de Dios. Y que estos hermanos no deberían orgullecerse ni jactarse de la lealtad hacia un líder, mi hermano. Nuestra lealtad es hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, en nuestras vidas, ¿con qué frecuencia nos encontramos muchas veces de la misma manera que estos hermanos elevando a ciertos hombres, a ciertos líderes, a ciertos oradores, o incluso nuestras propias opiniones por encima de las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? Yo creo que todos nosotros debemos de examinar. Y esto, mi hermano, puede suceder en diferentes formas, de maneras muy sutiles. Tal vez nos apegamos, por ejemplo, más al estilo de un predicador en particular. No me gusta el hermano tal porque predica de esta manera, se mueve así, qué bonito, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha pasado? Muchas veces. Nos apegamos más al estilo de la persona que a la misma palabra de Dios. Muchas veces quedamos embelesados mirándonos, cómo me encanta su peinado, la manera como se viste. La raya, qué perfecta es esa raya que tiene, ¿no? Y ni siquiera prestamos atención a lo que ese pastor o ese líder está hablando, ¿verdad? O quizás podemos comenzar a pensar, mi hermano, que nuestro entendimiento de las Escrituras es superior a los hermanos. Ya les mencioné este testimonio de este hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esta trampa del enemigo? Y la advertencia del apóstol Pablo, mi hermano, es clara. Tales actitudes conducen solamente a la jactancia, al orgullo, y esto conduce, hermano, a la división, a los grupos dentro del cuerpo de Cristo. Yo me pongo a pensar, quizás tú estarás pensando igual que yo, pero ¿por qué el pastor está hablando casi todos los domingos de división, de grupos y esto y división? Porque ¿sabe qué? La división yo creo que es el arma número uno que el enemigo utiliza. La división comienza aquí, no afuera. Muchos piensan que lo más destructivo de una iglesia, mi hermano, no es lo de afuera, sino de las divisiones dentro de la iglesia. Y si el apóstol viene enseñándonos domingo tras domingo, es porque esto es algo serio. Es porque esto es algo que tenemos que tener presente, hermano. Y estar orando y pidiendo al Espíritu Santo de no caer en esta trampa de la división. Siempre me han escuchado decir, una iglesia unida es una iglesia que avanza, es una iglesia que lleva a cabo el propósito, la misión, es una iglesia que honra y glorifica el nombre de Dios. Una iglesia dividida es una iglesia que está destinada a destrucción.
El enemigo lo sabe. Y por eso Él va a usar muchas personas aquí dentro de la iglesia. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Para protegernos de esto, mi hermano, debemos regresar continuamente a la autoridad de las palabras de Dios, de las Escrituras. Que cuando estemos escuchando a los hermanos, estemos pensando, estemos meditando, estemos percibiendo o tomando una actitud de que Dios nos está hablando a través de un instrumento, de un hombre, que la gloria es exclusivamente para Él. Amén. Todo lo que creemos, todo lo que enseñamos y vivimos, mi hermano, debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Cuando nos mantenemos dentro de los límites de la palabra del Señor, nos protegemos, mi hermano, del orgullo, de la jactancia que conduce a la división. Y cuando llegué aquí me acordé de este encuentro muy bonito en la ciudad de Berea, ¿verdad? Todos nosotros recordamos en el capítulo 16, en Hechos, cuando se nos dice que el apóstol Pablo, Silas llegaron a este lugar, comenzaron a predicar la palabra de Dios. Pero estos hermanos dicen que en lugar de estar mirando el estilo de Pablo, la vestimenta de Pablo, el hablar de Pablo, dice que ellos estuvieron atentos a la palabra de Dios, ¿verdad? Averiguando y mirando que lo que ellos estaban diciendo era conforme a la Escritura. ¿Amén? Y esa es la actitud que tenemos que tener todos nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por mis hermanos aquí, líderes, maestros y hermanos que nos ayudan con la predicación. El Señor está usando sus vidas. Gloria a Dios. Yo creo que la iglesia en la vive es una iglesia que nos mantenemos unidos. Amén. Pero hay una segunda verdad, y es el reconocer la gracia de Dios, mi hermano, en todas las cosas. Reconocer la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo que recibimos de Él. En otras palabras, que todo lo que tenemos, ya sea material, ya sea espiritual, aún los dones espirituales, las habilidades que Él nos da para servirle, no es producto de nosotros, viene de Él. Por lo tanto, no hay de qué jactarse. Nosotros no producimos nada, es el Espíritu Santo que nos capacita, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mi hermano, estas preguntas tienen como objetivo traer a estos hermanos en Corinto y por extensión a nosotros, aquellos hermanos que están luchando contra este problema del orgullo, traerlos a un nivel de humildad y recordarles que nuestra dependencia no es en nuestras fuerzas, sino en nuestro Dios. Y la primera pregunta, ¿quién te distingue? Dice el apóstol. ¿Quién te distingue? En otras palabras, ¿quién te hace diferente a los demás? Pablo le dice, hermano Miguel, por ejemplo, él tiene ciertas habilidades que el Señor le ha dado, dones. Mi hermano Miguel, ¿quién te ha hecho distinto al hermano Juan, por ejemplo? Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿Quién lo ha hecho distinto al hermano Miguel? La respuesta implícita es nuestro Dios, ¿verdad? Es Dios quien a través del Espíritu Santo le ha dado ciertos dones. Al hermano Miguel, al hermano Juan, al hermano José, al hermano Julio, a la hermana Margarita, a Rosa y a todos nosotros. Es Dios, es el Espíritu Santo que nos hace especiales, mi hermano,
para poder servirle a Dios en un lugar especial. Yo siempre digo, mis hermanos, que aquí en la IBE, todo creyente, todo miembro de la IBE está llamado a servir a nuestro Dios. Aquí no debe haber ni un hermano que esté solamente calentando el asiento. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Sabías tú que el pastor está aquí para edificar a la iglesia, para que la iglesia haga el ministerio? Tú eres algo especial, mi hermano. Dios te va a capacitar de una manera especial, de tal manera que nadie pueda hacer el trabajo que el Señor te ha encomendado. Es algo especial, algo único. La respuesta, mi hermano, es Dios. Es Dios quien nos da nuestros dones y talentos y habilidades espirituales. No tenemos nada en nosotros. Por lo tanto, no tenemos por qué jactarnos. Por lo tanto, no tenemos que llenarnos de orgullo y soberbia, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos, escúcheme bien, todo proviene de Dios. Y la siguiente pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? En otras palabras, esta pregunta enfatiza el punto de que todo lo bueno, mi hermano, en nuestras vidas, cada bendición, cada don, ha sido una gracia, un regalo de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que está diciendo Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada, todo te lo ha dado Dios. Tú no has producido nada. No hay nada que tengan que puedan reclamar como su propio logro o posición, mi hermano. Todo ha venido de Dios. Y cuando digo todo, no solamente me hablo de la parte material. Tu posición, tu dinero, tu tiempo que tienes, tu familia, la casa, el carro, todo, aún los pets que tú puedas tener, todo ha venido de Dios, nada viene de nosotros. Y mucho más, los dones espirituales, ¿verdad? Mis hermanos, somos simplemente, dice la palabra de Dios, administradores. Eso es lo que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Solamente estamos administrando lo que el Señor nos ha dado, administradores de su gracia. Y esta verdad, mi hermano, no deja lugar para el orgullo. Y esta verdad no deja lugar a la jactancia. Tú y yo no producimos nada. Todo viene de nuestro Dios. Y la última pregunta que Él hace, Él dice: ¿y si lo recibiste? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, si todo lo que tenemos, mi hermano, es un regalo de Dios, todo, entonces no hay razón, mi hermano, para jactarse. El jactarse es una tontería. ¿Cómo no vamos a jactar de algo que nosotros no hemos producido? ¿Cómo te vas a jactar de algo que no es tuyo? Son palabras fuertes, ¿verdad? No, pero pastor, ya está yéndose un poquito lejos. Muy fuerte está hablando. ¿No sabe usted que para poder recibir ese chequecito yo tengo que levantarme a las 5 o 6 de la mañana? Tengo que estar sudando la gota gorda, como se dice. Pero quiero decirte lo siguiente. ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio esa gracia para que te contraten? ¿Y quién te dio a ti esa salud para que puedas desempeñar ese trabajo? ¿Y quién te dio esas habilidades? Todo viene de Dios, hermano. Tú y yo solamente somos administradores de su gracia. No podemos atribuirnos el mérito por lo que Dios nos ha dado, mi hermano, gratuitamente. Es imposible. El apóstol Pablo
Y interesante, de una manera sarcástica, ¿verdad? ¿Cómo te vas a jactar de algo que Dios, que te lo han dado a ti gratuitamente? En su lugar, mi hermano, deberíamos estar llenos de, escúchenme bien, esto es hermoso, de gratitud y de humildad. Reconociendo, mi hermano, una total dependencia en nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos agradeciendo a Dios o somos agradecidos a Dios por lo que tenemos? Amén. Cuando comenzamos, hermanos, a poner nuestros ojos en las circunstancias, la palabra del Señor nos habla de precisamente el temor. La palabra de Dios nos habla de que tú y yo comenzamos a depender en nuestras fuerzas, alejarnos de Él, ¿verdad? Así que todo viene de Él, mi hermano. No hay nada, no hay y no existe nada. Usted me puede nombrar algo y yo le voy a decir que eso es un regalo de Dios. Tú y yo no podemos producir absolutamente nada. Y este es un poderoso recordatorio para nosotros, mi hermano. En un mundo, en una sociedad que constantemente nos dice que nos enorgullecemos de nuestros logros, que busquemos el reconocimiento, que estemos construyendo nuestra marca personal, marca Perú, ¿verdad? Que las palabras que podamos nosotros decir o emplear son lo que nos va a caracterizar a nosotros. Mi hermano, la palabra del apóstol Pablo aquí son un llamado, mi hermano, a la humildad. Tenemos que ser agradecidos y reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras oportunidades aún, cuando estamos evangelizando. A esa persona que el Señor te da la oportunidad para hablar. Todo eso viene de Dios. Incluso nuestro crecimiento espiritual. Como dije al inicio, muchos de nosotros, igual que los fariseos, quizás nos vanagloriamos de lo que sabemos. El conocimiento, si no se usa en amor, envanece. Amén. Mi hermano, no hay lugar para el orgullo cuando reconocemos que simplemente somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Así que tomemos esta tarde, mi hermano, un momento para reflexionar en nuestras propias vidas. Hay áreas en las que nos hemos atribuido quizás a pensar de que eso es producto, esa habilidad o eso que poseemos es de nosotros. Quizás el trabajo, quizás nuestros muchachos, nuestra carrera quizás en la universidad, en el college, quizás nuestra familia, pensamos que nuestra familia es una familia fuerte. O por qué no decirlo también aquí en la iglesia, quizás pensamos que nuestro ministerio es el mejor ministerio, ¿verdad? Y perdemos, mi hermano, ese entendimiento de que todo viene de nuestro Dios. Así que yo les invito, si hay algo ahí en tu corazón, mi hermano, llevemos esto, presentemos a nuestro Dios, pidamos perdón. Y dejemos que el Espíritu Santo nos lleve de este estado, mi hermano, de orgullo hacia el estado de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una tercera verdad que el apóstol Pablo nos quiere enseñar aquí. Y es la falsa seguridad de la abundancia espiritual y material. Muchas veces, cuando todo nos va bien,
ya sea materialmente como espiritualmente, aún espiritual. En lugar de acercarnos más a Dios, comenzamos a enfriarnos, ¿verdad? Yo no sé si usted viene los viernes aquí, pero hay una frase de nuestra hermana Betty que dice, cuando los hermanos están pidiendo oración por trabajo, y la hermana Betty siempre dice, que el trabajo sea de lunes a viernes, para que puedan venir los domingos, si no se van a olvidar de Dios. Y eso es una gran verdad. Porque cuando todo nos va bien, en lugar de acercarnos más a Dios, nos alejamos de Él. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros, dice, reináis. En otras palabras, ustedes se las saben todas, no necesitan de nosotros, no necesitan guía de nosotros. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Mi hermano, en este versículo el apóstol, como ustedes se dan cuenta, usa la ironía para referirse a esta sensación de autosuficiencia de estos hermanos. Estos hermanos creían que ya habían llegado a lo máximo espiritualmente hablando. Dice, se sentían saciados, se sentían ricos y reyes, no necesitaban de la dirección ni del ministerio de estos hermanos, de Pablo, de Apolo. El tono del apóstol, mi hermano, aquí es casi sarcástico, como decimos, ya que cuestiona la falsa seguridad de estos hermanos. Ellos se sentían seguros en los logros, tanto material como espiritual. Si ustedes recordarán, mi hermano, los hermanos aquí en esta iglesia de Corinto eran hermanos que tenían muchas posesiones, pero al mismo tiempo también tenían muchos dones espirituales. Todo lo contrario a lo que esta falsa evangelio de la prosperidad nos dice. Se nos dice que si tú eres un hijo de Dios vas a ser próspero, ¿verdad? Pero aquí vemos una iglesia próspera, pero inmadura. Una iglesia próspera, aún espiritualmente, con muchos dones espirituales, pero una iglesia carnal. El apóstol les está revelando, mi hermano, un problema más profundo a estos hermanos. Y nos está hablando también a nosotros esta tarde. Estos hermanos estaban confundidos que la abundancia material y espiritual era un sinónimo de madurez espiritual, pero no es así. Bien interesante. Quizás tú te preguntarás, pero el pastor nos está confundiendo. ¿Cómo así una iglesia con tantos dones espirituales y bendecida? Pero una iglesia carnal, pero esto es lo que estaba pasando. Eran hermanos carnales, ya lo vamos a ver más adelante. Una iglesia donde había muchas divisiones. Una iglesia donde no estaban mostrando el amor de Cristo a los hermanos. Una iglesia envanecida en el conocimiento simplemente. Muchos dones espirituales, pero al mismo tiempo una iglesia carnal, una iglesia inmadura. Estos hermanos creían que habían experimentado las bendiciones y el éxito, y por lo tanto eran espiritualmente superiores, y que ellos ya no necesitaban corrección, ni ayuda, ni guía del apóstol Pablo. Estos hermanos tenían un concepto muy bajo del apóstol. Ya lo vamos a estudiar más adelante. No hay en otro lugar de la Biblia que en Primera de Corintios de un pecado tan horrendo que había en esta iglesia. Ya lo vamos a estudiar. Una iglesia próspera, con muchos dones espirituales,
pero al mismo tiempo una iglesia carnal, una iglesia inmadura, una iglesia con mucho conocimiento. Así comenzamos el estudio de esta palabra, de esta carta. El apóstol Pablo, mi hermano, lo que él está haciendo aquí es señalar que esta mentalidad es peligrosa. Muchos de nosotros creemos, oh, ya tengo este ministerio, ya sé enseñar, ya sé discipular, o tengo el ministerio con los niños, o tengo el ministerio de la oración y el ministerio de la alabanza. Ya alcancé la cúspide espiritual. No es así, mi hermano. No es así. Ya lo vamos a ver. Así que hay que tener mucho cuidado. Así que, ¿con qué frecuencia, mi hermano, caemos en esta misma trampa? Esta tarde los veo bien calladitos. No es solamente para ustedes, mi hermano, esto es para todos. Como les dije al inicio, aún para mí como pastor. ¿Sabías tú que la primera persona que trata de abrir su corazón y tomar ese consejo de Dios y esa palabra es el pastor? Así que, ¿con qué frecuencia caemos en esta trampa? Cuando las cosas van bien, cuando las cosas están como de color de hormiga, estamos siempre asistiendo a la iglesia, llamando al pastor, a los hermanos, pero cuando nos va bien, ¿dónde estamos? Cuando nos sentimos económicamente seguros, somos fieles a nuestro Dios, asistimos regularmente. Más bien, si nos ha bendecido, vamos a dar más a nuestro Dios. Pastor, ¿ha escuchado de un hermano que necesita cierta ayuda? Pastor, ¿hay algún misionero que necesita una ayuda adicional? El Señor me ha prosperado grandemente este mes. ¿Estamos actuando de esta manera? Cuando nuestros ministerios prosperan, por ejemplo, le damos gracias a Dios. O nos creemos que, bueno, ya alcancé lo máximo. Mi hermano, podemos comenzar a confiar en nuestra propia fuerza y sabiduría en lugar de la gracia de Dios cuando llegamos a pensar como pensaban estos hermanos en Corinto. Pero las palabras del apóstol Pablo nos recuerdan, mi hermano, que la abundancia material y espiritual no equivalen a madurez espiritual. Yo te quiero decir lo siguiente: yo le doy gracias a Dios porque Él me ha bendecido grandemente, material y espiritualmente. Yo vengo de una familia con mucha escasez, y el Señor fue misericordioso, bondadoso con nuestra familia, con mi persona. Y le doy gracias a Dios por todo. Pero sabes que eso no me hace superior espiritualmente a ninguno de ustedes. Las bendiciones que Él nos da son bendiciones de su gracia. La madurez espiritual tiene que ver con el corazón, con nuestra relación con nuestro Dios. La verdadera madurez espiritual, mi hermano, se caracteriza por humildad. Por humildad. La verdadera madurez espiritual se caracteriza por una dependencia en nuestro Dios, no en nuestras habilidades, no en lo que nosotros podamos hacer o por la manera como manipulamos a las personas. No. La madurez espiritual, mi hermano, se caracteriza por el reconocimiento, escúcheme bien, que siempre necesitamos de la gracia y de la guía de nuestro Dios. Nunca va a terminar. Terminará hasta que el Señor venga o Él nos lleve a su presencia. Eso es madurez espiritual. Madurez espiritual no se trata, mi hermano, de los logros que tengamos o que hayamos acumulado, sino más bien, como les dije,
Se trata de nuestra relación íntima con nuestro Dios, con esa disposición que tú y yo tengamos de someternos a Él, a su señorío, en todas las áreas de nuestra vida, de decirle, Señor, aquí estoy, envíame, abre mis ojos, aquí hay un instrumento más. Así que examinemos nuestro corazón, mi hermano. ¿Estamos poniendo nuestra seguridad en las cosas que tenemos? ¿El éxito que hemos alcanzado? ¿El conocimiento quizás intelectual que poseemos? ¿O estamos poniendo nuestra confianza solo en Cristo, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada? ¿En quién estamos confiando? ¿En nuestro Dios o en nuestras habilidades? La verdadera seguridad no proviene de lo que tenemos, sino a quien tú y yo pertenecemos, ¿verdad? Así que no hay cosa más grande, hermano, en la vida que pertenecer a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Si Él es nuestro Padre, si Él es nuestro Salvador, nadie estará en nuestra contra, ¿verdad? Amén. Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados, y esto nos lleva a la cuarta verdad que el apóstol Pablo nos enseña aquí, y es cultivando la humildad en nuestras vidas. Si hemos venido escuchando la voz del Espíritu Santo, yo creo que ha quedado en claro que la humildad no es solo una virtud que tú y yo tenemos que obtener, sino que es algo indispensable, algo esencial en nuestras vidas. La humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dijo nuestro Señor. Pero la pregunta que viene es, ¿cómo cultivar la humildad en nuestras vidas? ¿Cómo ser humilde? ¿Cómo tener un corazón humilde? El mismo corazón de nuestro Señor. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es arraigarnos, mantenernos firmes en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que nos dice el apóstol Pablo. No ir más allá de la verdad de la palabra de Dios. Estudiar regularmente, hermano, la palabra de Dios nos ayuda a mantener un enfoque en su verdad y nos evita que nos dejemos llevar por valores mundanos o quizás también por nuestros pensamientos. Estamos estudiando, leyendo regularmente la palabra de Dios. En segundo lugar, para lograr esa humildad, tenemos que practicar la gratitud, ¿verdad? El ser agradecidos, mi hermano, la gratitud es el antídoto, es la vacuna contra el orgullo. Se viene el invierno, ya estamos pensando en vacunarnos contra la influenza y el COVID. ¿Has pensado en vacunarte contra el orgullo? Pues sea agradecido, mi hermano. Sea agradecido. Cuando agradecemos a nuestro Dios por sus dones, por lo que tenemos, por las habilidades, por lo que Él nos ha dado, reconocemos que todo viene de Él, que no es producto de nuestra habilidad, de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia, y nos lleva a la humildad. En tercer lugar, sirve a los demás, mi hermano, sirve a los demás. Cuando comenzamos a pensar en los demás, ¿sabe lo que pasa? Estamos quitando nuestros ojos en nosotros mismos. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Estamos poniendo nuestras necesidades por encima de las necesidades
del hermano. Nos hace recordar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino para no ser servido, sino para servir. Pero también busca responsabilidad, mi hermano. ¿Qué quiere decir esto, responsabilidad, pastor? Rodéate de personas, de cristianos maduros, que te estén chequeando. En inglés se dice que tú seas accountable, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Trata de tener un corazón sensible a la palabra de ellos. Muchas veces cuando los hermanos vienen con ese deseo de ayudarnos, de edificarnos, cerramos nuestro corazón. ¿Quién eres tú para que me digas esto? Por supuesto, el hermano que se acerca tiene que hacerlo en amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece, causa orgullo y causa división. Y por último, mi hermano, ¿cómo cultivar la humildad? Tú y yo tenemos que tener una perspectiva eterna, y esto es hermoso, mi hermano. Recuerda que esta vida es temporal y que todo lo que tenemos es fugaz, se va a ir. Nada te vas a llevar. Nada. Muchas veces peleamos, muchas veces rompemos ciertas relaciones por cosas que se van a destruir, por las cosas temporales. Mantener la vista puesta, mi hermano, en la eternidad nos ayuda a mantener nuestras posesiones, nuestros logros, incluso nuestras opiniones en el verdadero lugar, sabiendo que nuestro verdadero tesoro, escúchenlo bien, está en el cielo. Conversando con mi esposa, ella está pasando por problemas, un familiar, está muy delicado, queremos que la iglesia esté orando por el tío de Liana, Antonio Navarro, él necesita de Dios. Y estábamos hablando sobre este tema, de que realmente lo que este mundo ofrece es pasajero. Y que cuando lleguemos al cielo, recién nos vamos a dar cuenta cuán hermoso, hermano, va a ser el estar al lado de nuestro Señor y Salvador. Ahora no lo entendemos. Ahora pensamos que esta es la vida, que esto es lo hermoso, que estos 70, 40, 80, 100 años de vida aquí no me lo puedo perder, porque no entendemos la grandeza de lo eterno. Pero el día que estemos allá, recién nos vamos a dar cuenta. Y quizás vamos a decir que por boberías, por tonterías, he estado sufriendo cuando estoy gozando ahora de la presencia de Dios. Un lugar donde nuestros cuerpos serán glorificados, donde no más habrá dolor ni muerte, solo gozo. Así que